quiero darle una bienvenida muy especial a todos los hermanos de la Comunidad Cristiana de Transformación y a todos los que nos están viendo por todas nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Quiero darle una cordial bienvenida a usted, porque no le podemos decir Espíritu Santo bienvenido, no, Él ya está aquí y Él es el que nos da la bienvenida. Entonces, como Él es el que nos da la bienvenida, pues Él es el mejor anfitrión. Una vez en un instituto teológico, yo le estaba enseñando a unos hermanos que yo les iba a enseñar una clave que me dieron una vez de sacar del Salmo 23 100 sermones. Entonces eso fue una táctica muy buena para que la gente viniera al seminario. Apenas les dije cómo era la táctica, a los 8 días volvieron 4. Porque yo les iba a enseñar la táctica, o sea, la fórmula, no les iba a dar los 100 sermones. Y uno de los sermones que extraje de ahí es Jehová, Yahweh, como anfitrión. Y ahí dice en el Salmo 23, Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Él es el anfitrión. Cuando dice Él adereza mesa, es que Él la organiza, Él la presenta, coloca la mesa y nosotros nos sentamos. Y no dice la Biblia que Él quite los angustiadores, no. Los angustiadores están ahí al lado suyo mientras usted está comiendo. Me encanta porque Dios es oprobioso. Él coge los angustiadores y les muestra, vea cómo le sirvo a mi hijo mientras ustedes están ahí esperando para poderlo angustiar. Después vamos a hablar de eso. ¿Listo? Entonces quería decirles que el Señor es ¿qué? Nuestro anfitrión. Él te da la bienvenida. Así que a todos los hermanos que están en esta nave, el Señor les está dando la bienvenida. A todos los hermanos que están en esta nave, el Señor les está dando. A los que están en las gradas, aún los que están pasando por la... Usted, señora, que está pasando por la calle, el Señor también le quiere dar la bienvenida. Muy bien, vamos a entrar en materia de una vez, vamos a leer la Biblia y vamos a compartir el mensaje que Dios nos trae para hoy. Vamos a leer la Biblia en el libro Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos a leer los primeros 26 versos de ese pasaje. Los primeros 26. Porque ese tiene 54 pasajes, 54 versos. Entonces vamos a leer los primeros 26. Es la historia de la mujer de Samaria o la samaritana. ¿Cuántos hemos escuchado de ese pasaje? Muchas veces y en muchas iglesias lo han predicado y es un pasaje muy común. Hoy no vengo a decirles, yo traigo la revelación y lo voy a compartir desde otro punto de vista. No, yo simplemente voy a hacer un estudio con ustedes de lo que es este pasaje y cómo lo aplicaríamos de una manera sencilla, práctica. El mensaje de hoy se llama Hazlo como Jesús. Hazlo como Jesús. Vamos a leer y enseguida empiezo a hablar. Por eso les dije, hazlo al estilo de Jesucristo. Hazlo al estilo de Jesucristo. Es que ella siempre me cambia los títulos. Ella es tan traviesa. Pilluela, vamos a leer la Biblia. Uy, yo hoy estoy como todo brillante. Listo, vamos a leer la Biblia. En pantalla pues ya sobra decirles que siempre leemos la versión 1602 y luego trabajamos la 1960 de Reina Valera. Dice, de manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más, dice ahí discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Me encanta la claridad de la Biblia es muy clara. Dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea. Y era menester que pasase por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a José, su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob, pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora sexta, mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos.
Respondió Jesús y díjole: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebió él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y díjole: Híjole, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame esta agua para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Este verso 15 es clave. Venga hasta acá a sacarla. Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Dícele Jesús: bien has dicho, chulis, no tengo marido. Porque 5 maridos, uy, golosa, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dícele la mujer: Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud, dice aquí, pero en el texto original dice, la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, diga conmigo, ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dícele la mujer: sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando él viniere, nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús: yo soy, hablo contigo. Palabra de Dios. Muy bien. Lo entendiste. Qué bien, Norita, lo entendiste. Muy bien. Vamos a orar a Dios y vamos a entrar en materia con esta palabra. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Dios mío, que por favor tú seas quien dirija este mensaje, esta palabra. Que no sea mi humanidad, Dios mío, sino que sea tu presencia. Oro para que la mente de los oyentes sean mis hermanos que están aquí presencialmente y las personas que nos van a ver en estas transmisiones, Dios mío, su mente sea un receptáculo poderoso de esta palabra, y que esta palabra transforme la vida de nosotros, así como lo ha venido haciendo en mi vida, Dios mío, en el nombre de Jesús. Llénanos, por favor. Ninguna obra de las tinieblas puede tener poder sobre mis hermanos, sobre las personas que nos escuchan. Cualquier argumento de incredulidad, de apatía, de escepticismo, Señor, le prohibimos que se muevan nuestras mentes en el nombre de Jesús. Por fe estamos repeliendo cualquier dardo del enemigo con el escudo que es en tu armadura, el escudo de la fe, en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien. Este pasaje muchas veces lo han enfocado en el tema de la adoración. Este pasaje muchas veces lo han enfocado en el tema de las fuentes de agua viva. De hecho, la ciencia dice que el hombre necesita 4 elementos para vivir. Lo leí en esta semana. 1, agua. 2, bebida. Agua, bebida, vestido. Pan, agua, aliento y no me acuerdo cuál era el otro. El tal es que Jesús dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy el aliento de vida, yo soy la vida eterna. O sea, los elementos que necesitamos para vivir están en Jesús. O sea que la ciencia tiene razón, Cristo cumple todas esas características. Entonces no voy a hablar del agua tampoco. Quiero hacer un énfasis en este pasaje en algo que el Señor Jesucristo hizo muy bonito, y fue ir y evangelizar a una mujer difícil. Una mujer, bueno, no era tan difícil ella, difícil el contexto en el que estaba, pero él fue a evangelizar. Mi esposa alguna vez me dijo
mejor dicho, más exactamente hace 2 o 3 horas y media que estábamos almorzando. Hace 3 horas y media me dijo que estábamos almorzando. Ah, ¿lo notaron? Hace 3 horas y media que estábamos hablando me dijo, amor, ¿cómo es el título del mensaje? Entonces yo le dije, ganar almas al estilo de Jesús. Y entonces ella me dijo, ¿por qué siempre hacemos un enfoque para hermanos ya discípulos y no para nuevos? Yo no le dije nada a mi esposita porque ella siempre me ponía a mí a cavilar. La mujer que me diste siempre me pone a patinar, siempre me aterriza, me ayuda. Claudia es mi ayuda idónea. Yo glorifico a Dios por ella. Pero quiero comentarles, para darle respuesta a lo que mi esposa me dijo. El mandato del Señor Jesucristo fue ir y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles, ¿cierto? Bautizándolos y enseñándoles. ¿Qué es lo que necesita Jesús de nosotros puntualmente? Que nosotros estemos dispuestos para poder recibir la enseñanza de Él. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí hemos soñado con la eternidad? ¿Cierto que sí? Yo creo que todos. Yo he soñado. ¿Usted se imagina la eternidad? Bueno, yo quisiera saber qué ha soñado usted con la eternidad. Detalles, hábleme de detalles. Yo soy la vieja más detallista del mundo. Si usted me pregunta a mí, yo sueño con detalles. Por ejemplo, ¿qué detalles sueño yo cuando esté con el Señor? ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer cuando esté delante de mi Jesús? ¿Cierto? Uno no se imagina qué puede hacer, pero yo sí me imagino, se la tiro, o sea, ese es el rigor, ese tipo de detalles. Eso es en el primer encuentro, pero resulta que yo también me he puesto a soñar. Yo sueño con cosas como, por ejemplo, ¿qué voy a hacer con Él más allá de la eternidad? Porque nosotros vamos a estar en la eternidad con Él. Entonces, soñar eso. ¿Usted alguna vez ha soñado eso? ¿Ha pensado eso? ¿O es de las personas que todavía necesita agua, esta agua natural que después le va a volver a dar sed? Cuando Cristo le dijo a la mujer samaritana que Él le iba a dar un agua que iba a saciar todas sus necesidades, es porque eso es algo que va más allá de la vida misma. Usted y yo tenemos que empezar a plantear eso. En nuestra vida tenemos que empezar a soñar con Él, con el Eterno. Si aún estamos viviendo circunstancias difíciles, si aún estamos viendo las afugias que nos está presentando la vida, es porque todavía estamos muy, ¿qué? Terrenalitos. Yo no estoy diciendo, ay hermanos, como dijo el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. No, porque todavía hago fuercecita. Es que les digo, hermanos, dice el apóstol Pedro, animémonos unos a otros, exhortémonos unos a otros. Dice el apóstol Pedro en la segunda epístola de Pedro, ciñámonos nuestros lomos y corramos hacia la verdad. Ceñir los lomos era una práctica que tenían los gentiles en esa época, que ellos tenían la túnica larga. Hace 2000 años en el oriente usaban, aún todavía las usan, pero ellos usaban la túnica larga. Y cuando esa gente iba a hacer algo rápido, entonces cogían y se levantaban la bata. De ahí viene el tiro, levántese la bata y hágale. Se levantaban la bata y con un cinturón de cuero se la amarraban, entonces se ceñían, se apretaban acá en la cintura y entonces podían correr más rápido. A veces nosotros estamos tan acá en la tierra, tan sedientos acá en la tierra, que no estamos ciñendo nuestros lomos para correr hacia la verdad que es en Jesús. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que usted tenga disposición. En la medida que usted tiene disposición para acercarse a Él, Él le va a entregar a usted verdades que lo van a ayudar a usted a salir de su cotidianidad. Una persona nueva, una persona que no conoce del Señor, que sí conoce, les voy a decir, de religión. Cualquier persona conoce de religión. Yo extraje de este pasaje 5 punticos nomás. 5 punticos. Extraje 5 punticos que el Señor Jesús se fue hacia la samaritana y los vivió
para que dejarnos a usted y a mí el ejemplo de cómo tenemos que hacer con la gente nueva y cómo tenemos que hacer con quién, con nosotros mismos, con nosotros mismos. Usted y yo nunca vamos a dejar de ser nuevos creyentes, nunca. A mí me encanta escuchar predicaciones, yo disfruto cuando yo ni predico, yo disfruto viendo predicaciones. Hay pastores que lo ministran a uno más que otros, yo disfruto viendo predicaciones, porque alguna cosa te queda, ¿no? Usted no puede ser tan, ay, es que yo soy teólogo, mi negro, y no, que Dios lo ayude a uno. Uno siempre aprende, uno siempre va a ser un nuevo creyente. Ha habido momentos en que yo he ido a un servicio y ha predicado una persona que uno dice sin experiencia, pero Dios usa esa sencillez y lo coge a uno y le da 3 vueltas, porque es el Espíritu de Dios el que hace. ¿Sí me estoy dando a entender? Siempre vamos a ser nuevos creyentes, siempre vamos a estar, siempre, ojalá nunca perdamos esa noción. El apóstol Pedro dice, en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Él siempre dice eso, anhélela, deseen la Biblia como si fuera un niño. Un niño manifiesta el hambre con dolor, entonces por eso lloran. Nosotros tenemos que manifestar el hambre de Dios, ¿con qué? Con dolor. Y a veces Dios nos permite el dolor, ¿para qué? Para que lo podamos buscar a Él y mamar de la palabra de Él, acercarnos para que Él nos pueda suplir la necesidad. Amén. Muy bien. Dice así en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Nos voy a poner en contexto rápidamente. Resulta que esta región donde estaba ubicado el pozo de Sicar, Sicar significa borracho, significa nubloso, Sicar significa ebrio, falsedad. Raro cuando usted mira este texto y encuentra esto ahí. La Biblia es muy linda porque siempre coloca un detalle para que nosotros miremos a ver qué está pasando ahí. Resulta que la religión, ¿qué es? Falsa, ebria, borracha. La religión nunca tiene nada claro. La religión siempre va a estar adulterada. La religión siempre lo va a hacer a usted mirar. Siempre la religión lo va a poner a usted a trastabillar. Por ejemplo, ahorita una hermana me envió un audio donde decía que un pastor le enseñó a alguien, si no estoy mal es así, que los niños, si el papá no es cristiano, los niños bebés, como Ashley, se van para el infierno. Que para que el niño se salve, el papá tiene que ser creyente, la mamá, cualquiera de los dos creyentes. Hombre, y hay gente que enseña ridiculeces. No, y hay gente que les copia, todavía les copia. Dice uno, la religión tradicional se inventó el bautismo para infantes, que para que no se pierdan, que para que no se vayan para el infierno. La Biblia es clarísima cuando el Señor Jesucristo, en medio de todas las transformaciones que hizo, cogió a un niño y lo sentó en sus piernas y dijo, el reino de los cielos es de ellos. Y nos obliga, nos insta a nosotros a ser como niños, inocentes, perdonadores, crédulos. Un niño es creyente. Usted a Ashley le dice, Ashley, mañana nos vamos para hacer algo que le gusta a ella. Y Ashley al otro día dice, ya es mañana, porque está esperando lo que el papá, Ashley no está pensando, ¿será que mi papá va a razonar? ¿Será que mi papá y mi mamá sí tienen para...? No, simplemente creen, ya estoy esperando lo mío, están esperando, uno en la medida que va creciendo, se va dañando. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces el Señor Jesús se acercó a Sicar, al pozo de Sicar. Entonces por eso no me voy a centrar ni en la adoración, no me voy a centrar en nada de eso. Me voy a centrar en la forma en que Jesucristo evangelizó a esta loca, religiosa, promiscua. Era una mujer que le estaba hablando al Rey de Reyes, al creador de la teología, a la base de la teología. Y la vieja le estaba hablando de teología a él. Ella le estaba, o sea que era una ¿qué? Religiosa. Ella sí conocía de religión. La gente, vuelvo y le repito, conoce de religión. Tan conoce de religión que cuando usted le va a hablar de Jesucristo le dicen, yo respeto su religión. La gente conoce de religión. Pero Cristo vino a enseñarnos un modelo de cómo se debe ganar a esa persona hasta llegar al punto de lo que usted sintió ahorita.
de que cuando una persona se le diga Jesús es el yo soy, esa persona diga quiero caer de rodillas, porque le dijo y le suplió sus necesidades. Amén. Bueno, muy bien, dice así, verso 6. Estaba allí en el pozo de Jacob, porque ya en los otros 4 o 5 versos relata la historia de que llegó allá. Estaba allá en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, punto. Vamos a contextualizar ahí por qué la hora sexta, el mediodía. Porque la samaritana fue al pozo de Siquem al mediodía. Resulta que en esa época las mujeres que eran de casa, las mujeres divinamente, iban a sacar agua para sus menesteres diarios de lo doméstico, pero ellas iban en la mañana, ellas iban a las 6 de la mañana. Entonces se reunían todas las mujeres a echar chisme, todas las mujeres se reunían a echar chisme, a echar lavadero allá, se reunían a sacar con sus cántaros agua para llevar para su casa, para que en el transcurso del día no tuviesen que ir, no tuviesen que volver a salir. Y esta mujer específicamente fue a esa hora, al mediodía, donde ya no había nadie. Las 12 del día en un lugar desierto, las 12 del día en un lugar en el Oriente Medio, es como salir usted aquí en La Guajira a las 12 del día. Qué calor tan absurdo. ¿Qué pasaba? Nadie iba a ir a esa hora. Entonces, esa mujer, ¿cómo se sentía? A esa hora estaba tranquila porque no iba a ser juzgada, no iba a ser señalada. Resulta que Jesús... Ahí va la chulis, a la difícil de la samaritana. Ya no hay que, ya, otro nombre para esas prepago. Samaritana 12 numeral. Muy bien, mediodía numeral. Listo. Ella iba al mediodía porque no había nadie que la señalara o que la juzgara. El asunto de ella era ese, que estaba siendo socialmente discriminada y señalada. ¿Por qué? Por una condición en la que ella estaba viviendo. ¿Cuál era la condición que ella estaba viviendo? Una condición de adulterio. Había tenido 5 maridos y el sexto, me encanta lo que la Biblia dice, 6, ¿el número de qué? Del hombre, o sea que ella era una mujer netamente carnalita. El número 6 es el número del hombre. Ella estaba viviendo en concubinato con un hombre que no era su esposo. Y el Señor Jesucristo llegó a ella diciéndole, a ver, mija, Ave María, yo sé por qué está esta hora aquí. Ay, lo soltó y se vino para que nadie la viera. Nunca. El Señor en ningún momento llegó a ella a acusarla. Primer principio que usted y yo tenemos que practicar como creyentes, para usted mismo y para otra persona, no hacer sentir mal a nadie con el pecado que otro haya cometido. El pecado que otro esté cometiendo se la tiene que ver él y Dios. Usted y yo no tenemos nada que... Usted y yo no tenemos por qué estarle juzgando el pecado a nadie. Ay, a mí me dieron una vez, ay, pastor, ¿usted va a poner a ministrar a ese personaje? Yo, sí, ¿qué tiene? Ay, pero es que usted no sabe. ¿Y usted qué está haciendo hablando de ese hermano? ¿Cierto? Yo le dije a él, en Transformación tenemos una ley. Este altar es muy fácil. Aquí hay fuego de Dios. Nosotros proclamamos que el Señor está aquí. Si usted viene a este lugar y usted está en pecado, créalo que aquí el pecado va a ocurrir 2 cosas. 1, se va a quemar y lo va a estallar. Y 2, se va a purificar y se va a santificar. Porque en la Biblia dice que la palabra santidad, en su esencia, etimológicamente, santidad y anatema son lo mismo. Lo que no lo mata, lo santifica. Y lo que lo santifica, le mata lo malo que hay en usted. Dios, ¿cuál es el propósito de Dios? El apóstol Pedro escribe en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, dice, porque algunos tienen por tardanza la promesa de Dios. Algunos tienen por tardanza. Todo el mundo dice eso, hace 2000 años están diciendo que Cristo viene pronto. Y el Señor dice a través del apóstol Pedro, pero no se equivoque, que el Señor está prolongando su misericordia, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que nadie se pierda. Dios quiere que todos, ¿qué?
se salven, ¿sí o no? Por eso nos colocó el modelo. Entonces viene el Señor Jesús a una hora específica donde sabía que nadie iba a estar, sino solamente esa mujer. Eso es glorioso. El Rey de Reyes, el Eterno, el Dios que creó el universo, el cosmos y todo lo que en él contiene, vino y fue a buscar a un pecador. En este caso se llamaba la samaritana. El pecado que usted y yo practicamos, el pecado que usted y yo vivimos, ¿quién viene a buscarnos? ¿Quién es el único? ¿Quién es el único que sabiendo que usted lo va a defraudar, lo sigue buscando? Es Jesús. Es el único que sabiendo que usted le va a volver a hacer daño a él, que lo va a contristar, que lo va a desechar, él viene y lo busca. Jesús despachó a sus discípulos, despachó a todo el mundo. ¿Para qué? Para poder tener un espacio a solas con ella. Él quiere tener un espacio a solas con usted. Dios quiere tener un espacio a solas con usted. ¿Me estoy dando a entender? Verso 7 dice: vino entonces la mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. A mí me encanta cuando Jesús habla. Él propició la conversación con algo cotidiano. Cuando usted quiera hacer algo al modelo de Jesús, ¿qué tiene que hacer? Hágalo con algo cotidiano. Que llovedera, que solazo tan horrible, ¿no? Yo no sé si ustedes, a mí personalmente me encanta predicar en frío. A mí me gusta ir a hablar con la gente y a mí me gusta propiciar conversaciones con la gente para poderles hablar de Jesús. Ejemplo, una vez estábamos con mi esposa y estábamos hablando con una muchacha y ella dijo: ay, yo soy ingeniera química. Y ahí mismo me le metí por ese lado, le dije: ay, ¿tú sabías que la Biblia habla de ingeniería química? Entonces ella me miró, le dije: claro, la Biblia habla de fusiones, la Biblia habla de todo lo que tiene que ver con elementos y movimientos químicos. Ejemplo, cuando el río Nilo se convirtió en sangre, ahí hubo un elemento de cambio químico. Entonces empecé a hablarle a ella de lo cotidiano, algo que le llamaba la atención a ella, para presentarle ¿a quién? A Jesús, para presentarle a Jesús. El Señor le dijo a ella: dame de beber. Entonces en el verso 8 dice, dame de beber, verso 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar qué comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Ahí había una discriminación, ¿qué? O una separación racial. Había una separación: es que yo soy del verde, es que yo soy del rojo, es que ella en todo momento que estaba mostrándole a él, ella le estaba presentando a él todas las limitantes y los prejuicios y las, ¿cómo se dice cuando uno coloca barreras? Le colocaba justificaciones, lo que fuera, y el Señor cogía y se las desmontaba, porque él nunca quería que ella se sintiera, ¿qué? Señalada. Él no quiere que usted se sienta señalado, es lo primero. Él no quiere que usted nunca se sienta señalado. Él siempre va a buscar la forma en que usted se acerque a él. Dice así en el verso 9. El verso 10. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él que te diera agua viva. Verso 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será para él una fuente que salte para vida eterna. La respuesta de ella es: Señor, dame de beber de esa agua. A mí me gusta mucho este pasaje porque ella venía en una situación difícil. Recuerde que eran las 12 del día y esa era la hora en que iba a sacar agua. ¿Por qué? Porque no quería que nadie la viera. Cuando Jesucristo le presentó una solución, ella no pensó en que a razonar: ay, venga, ¿cómo así? ¿Qué será el agua viva? ¿Será un agua más pura? Ella se imaginó una fuente. ¿De dónde? De ella. Esa gente era muy mística, esa gente creía mucho en la brujería, esa gente creía mucho en todo ese tema de
los samaritanos son, sí, ellos son, ¿cómo se dice? Son sincretistas. Entonces ellos hacían, por ejemplo, rituales. Ellos llegaban y hacían el ritual del agua, para que nunca faltara el agua en ese pozo. Ellos hacían el ritual de entrar hace una fiesta que se llama la fiesta de la cosecha, y esa gente entraba haciendo fiesta y tal, y otorgándole supuestamente a Dios toda esa siembra para que nunca les faltara la cosecha. Eran agoreros, eran agoreros. Entonces ella pensó, dime mi amor. Que sería bueno que dijeras el contexto de los samaritanos. Dilo. ¿De dónde salen los samaritanos? Cuando son tomados cautivos, se establece después de Babilonia, Sí. se establecen en Samaria, pero se juntan con otras naciones. La judíos, tribu del norte. o sea, son quienes se establecen en Samaria y se unen, son judíos que se unen con otras naciones y se establecen en Samaria. Sí, eso lo dice en Reyes, pero no recuerdo si es segunda o primera de Reyes. Sí, entonces y fuera de eso, para ellos es válido todo el Pentateuco, o sea, lo que escribió Moisés, pero lo demás del Antiguo Testamento no. Sí, para ellos solo es válido en ese momento, no sé, habría que mirar ahora el Pentateuco, porque lo escribió Moisés, los demás libros para ellos no. Entonces pueden mirar la diferencia, ¿sí? Primero, mezclados, y segundo, pues no admiten todo el Antiguo Testamento. Creían en el... ¿Cómo? Sí, ellos siguen igual. De hecho, Palestina en este momento es la franja de Gaza. Muy bien. Se me fue lo que le estaba diciendo. No tenían valor. Muy bien, entonces ella, como eran sincretistas y como eran místicos, ella se imaginó que entre todos los ritos que ellos hacían, le iba el Señor a otorgar un don para que por donde ella fuera saltara la fuente, que brotara el agua, o que ella tocara una roca y el agua saliera. Ella, ¿en dónde estaba? Ella algo así, algo literalmente, porque ella se imaginó, estoy exagerando pues, pero ella pensó que al el Señor darle esa fuente de agua viva, ella ya no iba a tener necesidad de volver a sufrir la vergüenza, porque ella iba allá y en ese estado, ¿qué era lo que ella vivía? Vergüenza. Ella no quería volver a sufrir el bullying, ella no quería volver a Sicar, porque en Sicar todo era ¿qué? Borroso. En Sicar todo era como nublado, como un borracho, no había claridad, era distorsionado, era falso. Todo lo que había ahí en Sicar para ella era falso. Por eso ella le entró el afán de tener de esa agua. Si a usted el Señor le dice en este momento, muchacho, le voy a dar la fuente, le voy a dar la clave de la eterna juventud, usted le va a decir, ay no, después. No, ahí mismo usted va a decir, ¿sí o no? Hermano, que Dios le diga a usted en este día, hijo, le voy a traer la sanidad del problema en el cual usted está viviendo en este momento. Usted va a decir, no, Señor, mañana, no después. ¿Usted qué va a hacer? Inmediatamente va a querer tener esa solución, ¿sí o no? El Señor Jesús, lo segundo que hizo fue, evitó tener con ella cualquier tipo de discusión. Lo primero que hizo el Señor fue encargarse de que ella no se sintiese culpada ni señalada. Segundo, evitó cualquier tipo de confrontación con ella, fuera una confrontación normal o fuera una confrontación teológica. Evitó cualquier tipo de confrontación. Cuando usted va a evangelizar a alguien, si lo hace al estilo de Jesús, va a evitar discordia, va a evitar disputa. Pero si usted lo hace en su propia fuerza, ¿qué es lo que va a querer? Que la persona se convierta. ¡Ay! Empieza a pelear. Y ojalá si de pronto es testigo de Jehová, ojalá si de pronto es unitario, ojalá si de pronto practica otro tipo de doctrina, para que vea cómo se pone usted los guantes. ¿El Señor qué hizo? No, al estilo de Jesús no es así. El Señor se concentró fue en quién, en la persona. Él se concentró fue en la samaritana. Él se concentró fue en ella. Cuando en el verso 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed y ni venga aquí
a sacarla. Por eso les dije que el verso 15 era crucial, porque ahí partió la conversación. Ahí fue el vértice de la conversación. Entonces el Señor le dijo, sí, ahora sí vamos a poner las cosas en orden. Ya la acepté, ya le dije cómo era, ahora vaya, llame a su marido. ¿Qué hizo el Señor en ese momento? Lo tercero, le confrontó el pecado. Ahí sí le confrontó el pecado, pero le dijo, Ave María, maldita chulis pecadora. No, él fue amoroso con ella y la abrazó. Le mostró el pecado de manera tal que ella no se sintiera condenada, sino que reaccionara en lo que ella vivió. Si usted mira, de ahí para adelante, no se vuelve a hablar de sus maridos, pero sí se habla de lo que ella era ya en esencia. Y entonces ya el Señor empezó a libertarla a ella. En el verso 17 dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Le dijo Jesús, le dijo a la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella, ¿de qué empezó a hablarle ahí a Jesús? De teología. Ella empezó a hablarle del lugar de adoración. Y el Señor Jesucristo hizo lo tercero. Él no se enredó en conversaciones teológicas con ella. Él no empezó a decirle, mira, es que si tú comes morcilla, entonces no vas a hacer, mira que tu salvación se te pierde, mira que si tú por la mañana no oras, si tú, mira que esa, mira que es que si tú entonces te dejas crecer el bigote, entonces si no te dejas crecer el pelo, él no empezó a pelear con ella con eso. Ella sí lo tenía claro. Ella sí le dijo, allá es donde se debe adorar. Hay gente, mira, perdónenme lo que voy a decir, hay gente que está más interesada en que a usted se le revele el nombre de Jesucristo. Leí en estos días, a mí no me gusta ver mucho YouTube ni nada de eso, porque ahí uno encuentra una cantidad de cosas raras. En estos días hay un tipo que es un teso, porque es un exegeta muy teso, y el tipo dijo, todas las iglesias cristianas evangélicas están engañadas, el 97% de las personas de esas iglesias se van a perder. Están esperando cosas que nunca van a pasar. Jesucristo no se llama Jesucristo, y empezó, a dar una cantidad de teología. Yo decía, entonces la obra del Señor durante 2000 años se perdió. Se perdió porque Él es el único revelado. Todo lo que se ha predicado durante 2000 años, esa platica se embolató. Hay gente que enreda a otros creyentes peleando con doctrina. Hace muchos años yo aprendí algo. Cuando uno empieza a ser cristiano, lo empiezan a perseguir las sectas raras. Cuando uno empieza a conocer del Señor, es como si le llegaran todas junticas al mismo tiempo. Yo empecé a caminar con el Señor, yo nací en Fe y Esperanza. Y cuando empecé a caminar con el Señor, me empezó a llegar un señor que era testigo de Jehová. Y el Señor empezó a querer disipularme y tal. Y yo le decía, no, mira, yo ya estoy yendo a la iglesia, yo estoy bien en la iglesia y tal. Y él ahí. Hasta que un día yo dije, vea, ¿yo cómo hago para quitarme al Señor de encima? Porque no, había algo que no me gustaba, simple. La doctrina, lo que sea, no me gustaba, no me sentía cómodo, no me sentía bien. Y le dije, vamos a hacer una cosa pues, no sé qué, no me acuerdo cómo se llamaba el Señor. Le vamos a hacer una cosa, yo quiero conocer de Dios, y usted me está presentando a Dios, pero me está hablando mal del lugar donde yo estoy. Estaban peleando sobre qué, teología. La samaritana le dijo al Señor, ustedes dicen una cosa, pero nosotros decimos otra, pero al fin y al cabo los otros dicen otra, dime. En ningún momento el Señor Jesucristo le dijo a ella, ese templo que ustedes tienen arriba en Samaria es falso. Él no se enredó en teología con ella, para nada se enredó. Entonces, ¿cuál fue mi clave con este señor? Yo empecé ahora a decirle a él, vamos a hacer una cosa, vamos a orar, yo quiero que oremos. Si donde usted está voy a encontrar al Dios que yo quiero, que me está llamando, yo sigo con usted. Pero si es en el otro lado, pues yo sigo en el otro lado. Y vamos a orar. Y resulta que ahí saltó algo de las teologías. No oran, los testigos de Jehová no oran. Entonces yo empecé a orar
Y yo estaba fogosito, nuevecito, pero con fuerza. Eso zapateaba y todo, y en el nombre de Jesús y tal. Y empecé a meterme con el tema de la oración, la oración, la oración. Hubo un momento, como al tercer o cuarto día, que este señor lo que me dijo fue, estábamos orando, y yo empecé a orar aún por la paz de Colombia y tal, y empecé a orar, a orar. Cuando el Señor llega, yo estaba ahí con los ojos cerrados, y el Señor llega y me toca el hombro y me dice, yo me voy. Ese día, ¿quién lo sacó de mi vida? Simple, la oración. No hubo necesidad de pelear teológicamente. De ahí para adelante usted no me ve peleando a mí con una persona, no. En algún momento Dios le va a revelar la verdad. El nombre, claro que Dios le va a revelar el nombre. Imagínate, Dios conoce todas las cosas. Yo sé que Él se llama Joshua. La salvación viene de Jehová, porque ese es su nombre en hebreo. Pero yo me voy a poner a decirle a ustedes que tiene que decirle Yeshua. No, Él sabe, Él conoce mi corazón. Es un nombre impronunciable porque es un nombre gutural. Yahweh no tiene vocales. De hecho, si usted quiere pronunciar el nombre de Yahweh, respire. Yahweh, Yahweh. Por eso la Biblia dice en el Salmo 150, todo lo que respira, alabe a Yahweh. Su respiración, cuando usted respira, está diciendo el nombre del Señor, que es impronunciable porque es gutural. Dios te reveló a ti quién es Él. Él te lo va a revelar, Él te lo va a mostrar. Por eso les decía al principio, ¿en qué está pensando usted? ¿Usted piensa en la eternidad? ¿Usted piensa en lo que está haciendo con Él? Si usted piensa en ese tipo de cosas, va a ayudarle a otras personas a salir del engaño en el que están. Mira, con que usted y yo nos ganemos una persona, el infierno va a tener uno menos. Con que usted y yo nos ganemos una persona, al cielo va a ir uno más. Vamos por uno. Vamos a hacerlo al estilo de Jesús. Jesús nunca condenó a esta mujer. Jesús se preocupó porque por no entrar en discusiones teológicas sin fundamento. Jesús nunca se involucró en pelea con ella, nunca. Tercero, Jesús se enfocó en hablarle del agua de vida, la fuente del agua de vida. ¿Quién es la solución para todos los problemas? ¿Quién era la solución para esa mujer discriminada? ¿Quién era la solución para esa mujer adúltera? ¿Quién era la solución para esa mujer que estaba siendo discriminada, alojada, que no tenía la vista clara, la visión clara en cuanto a las cosas de Dios? ¿Quién era? Jesús. Lo cuarto es que Jesús estaba interesado en que ella se acercare ¿a quién? A Él. Usted y yo, ¿a quién tenemos que ir? A Jesús. ¿Qué tenemos que hacer con una persona? Llevarla a Jesús. Mira, chulis, no hay pecado que no sea perdonable, que no sea imperdonable, perdón. No hay pecado que no sea imperdonable. El Señor le dijo, chulis, venga para acá, mija, yo le muestro que usted no tiene necesidad de ponerse a hacer penitencias para lavarse ese pecado. Bueno, señalé para allá, chulis. No tiene necesidad de ponerse a hacer penitencias, subirse por los espejos enjabonados, nada, no tiene que hacer nada para que pueda obtener ¿qué? El regalo más maravilloso, que es la salvación. Verso 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni arriba, ni abajo, ni por allí, ni por allá se van a adorar al Padre. Ustedes dicen que se adora por allá, pero no saben ni cómo. Nadie les enseñó a ustedes cómo. Pero Él sí le dijo, ¿la salvación de dónde viene? De los judíos. O sea, le dijo, la salvación viene por este lado, por donde yo estoy. En el verso 24 dice, Jesús, Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Verso 25. Le dijo el Señor a la mujer, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Una buena evangelización al estilo de Jesús, ¿a quién va a revelar? A Cristo. ¿Y Cristo qué hace? Mira, a mí me llama mucho la atención ahí, porque en ese momento llevaba ella hablando con el Dios creador, el que la creó, llevaba hablando un buen rato, no le dio agua, no lo atendió, ese solazo,
Enseguida llegan los discípulos, porque más adelante llegan los discípulos. El Señor estaba expuesto a que también a él lo criticaran y lo avergonzaran por estar con una mujer solo. Él estaba expuesto. ¿Sabe por qué hizo Jesús eso? Porque la amaba. Y el amor de Jesús es un amor eterno. Él está dispuesto a hacer lo que sea por usted. Él está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias por usted. El Señor, mira, Dios eterno derramó hasta la última gota de su sangre preciosa por usted y por mí. ¿Por qué usted y yo vamos a cometer el gran error de enredarnos en teología, de enredarnos en discusiones? ¿Por qué vamos a cometer el grave error de enredarnos en no socializar con la gente acerca de lo que ya usted y yo estamos experimentando? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos experimentado una relación, un encuentro con Jesús? ¿Cierto que sí? ¿Cuántos queremos seguir atesorando eso? El propósito de Jesús con este encuentro era que ella lo pudiera ver como el yo soy. Y el yo soy habla contigo. El yo soy era el nombre máximo para Yahweh en el Antiguo Testamento. Él decía, quien envió a Moisés a pelear con Faraón fue, vaya dígale a Faraón, yo soy me envió. Eso es una locura. Para el que cree todo le es posible. Moisés fue a pelear con el mero de la época, de la civilización más áspera de la época. Y fue a decirle, yo vengo en el nombre del yo soy. Ese nombre ocurre, cuando ese nombre cementa, el yo soy de Dios cementa, ocurren cosas poderosas en el ambiente espiritual. Cuando fueron a arrestar a Jesús en el monte del Getsemaní, preguntaron, ¿quién es Jesús? Y él dijo, yo soy. Y cuando él dijo, yo soy, todos los que venían en contra de él inmediatamente se cayeron, porque la gloria de Dios que hubo en ese momento llenó ese espacio y ellos no fueron capaces de estar en pie, se cayeron. Cuando Cristo entra en la vida de una persona, la afecta. Cuando Cristo entra en la vida de una persona, le cambia todo su entorno. Cuando Cristo entra en la vida de una persona, trae sanidad, liberación, restauración, trae sustitución. Cuando Cristo entra en la vida de una persona, irremisiblemente tiene que cambiar. Si la persona no ha cambiado es porque simplemente no ha querido beber del agua de vida que Él tiene. Es usted el que toma la decisión. Cristo no va a venir, Él ya vino, pero Él no va a venir a decirte, mira, tú tienes que ir para poder recibir tu milagro, tienes que ir a la montaña que está allá arriba en Caldas, que es donde hacen la fiesta del aguacero, a las 3 de la mañana que está lloviendo, para que allá hay una flor que solamente se abre cuando está lloviendo, pero usted tiene que ir en ayunas y tiene que ir en luna nueva y tiene que ir descalzo para que cuando coja, si no la coge a las 3:15, entonces no le sirvió. A la gente le encantan ese tipo de chécheres y Dios le está diciendo, no lo haga. Dios le está diciendo a usted, no hay que hacer chécheres, simplemente venga Él, que Él es la fuente de agua viva. Ya, crean en el Señor Jesucristo. ¿Qué necesita para ser salvo? Dice la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versos 30 y 31, varones hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Preguntaba el carcelero. Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué requiere para ser salvo? Ya, crea en Jesucristo. La salvación es tan cara que no se puede comprar, mucho menos con una obra de caridad, con una obra que usted y yo hagamos. La salvación no se puede comprar. La salvación no se puede comprar. Es tan alto, tan grande ese precio que no se puede comprar. Pero la santificación, que es lo que usted y yo tenemos que hacer diariamente, esa sí la podemos acceder usted y yo, porque ese es el precio que tenemos que pagar. Ahora, la santificación no es una meta, aquí lo hemos dicho muchas veces. No es como un monte, que usted escala el monte y cuando llega allá al filo del monte ya empieza a hablar en lenguas. Rambo, saca la bazuca, ya llegué aquí, ya soy santo. No, la santificación es un camino, diariamente. Esta semana hablábamos con mi esposa. ¿Cómo se santifica usted en el matrimonio? ¿Cómo se santifica usted en su hogar? ¿Cómo se santifica usted en su casa? Si antes decía groserías, no diga más.
Eso es santificarse, eso es apartarse. Si antes decía mentiras, no siga diciendo mentiras, se está santificando. Si antes creía en tonterías, como por ejemplo traer la rosa de Guadalupe y traerle la ofrenda, el horóscopo, chéchere, no lo haga más. Eso es santificarse. Santificarse es empezar a despojarse. Lea Biblia. Si antes no leía Biblia, léala. Si antes la leía poquito, si antes leía solamente un verso, lea hoy un capítulo. Eso es santificarse. Y le garantizo, se lo puedo poner con una prueba, que nos vemos en 2 meses para que vea cómo está su vida, empezando por su vida interior. Así exteriormente no haya empezado el cambio, su vida interior va a empezar a cambiar. En este pasaje, la mujer lo primero que sintió fue deseo de beber de esa agua para cambiar ¿qué? Su entorno. ¿Y ella bebió de esa agua? Sí, ella bebió del agua de Jesús. Tan la bebió que inmediatamente se fue y empezó a ¿qué? A predicar. ¿Cómo predicó? Como el Señor Jesús le enseñó. Ella ahí mismo se fue y se fue a decirle a todo el mundo. Una mujer que todo el mundo señalaba, que todo el mundo la tenía por promiscua, por chulis, se fue y empezó a predicar. ¿Y qué pasó? Ella misma fue y se trajo a todos los samaritanos para que Jesús le creyeron a ella. No creemos solamente por tu palabra, sino por lo que hemos visto del profeta, del Mesías, del Salvador. Dios solamente está esperando que tú te dispongas. Hay 5 elementos. Jesús no discutió con la mujer, para nada. Jesús evitó tener discusiones teológicas con ellas. Nunca la intimidó, nunca la hizo sentir mal. Siempre insistió en que ella bebiera del agua de vida. Y él siempre concluyó llevándola hacia él. Nada, nunca le de la mía. Ese es mi Jesús. La pregunta es, ¿qué agua estás bebiendo que no está satisfaciendo tu sed? ¿Todavía estás buscando en tu esposa, en tu esposo? ¿Todavía estás buscando en el empleo? ¿Todavía estás buscando en una religión? ¿De dónde estás bebiendo? ¿Todavía está haciendo fuerza por ganarse el chance? Cualquier fuente. Jeremías, creo que es en el capítulo 16 o 13. Jeremías dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. 1, me dejaron a mí fuente de agua viva, dice en el Antiguo Testamento Dios. Ese es un mal. Y el segundo mal, dice, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Usted alguna vez ha hecho el ejercicio en la arena, que hace un huequito y le echa agua? Eso nunca se va a llenar. Hay gente que es igual. ¿Cuál es la fuente a la cual estamos accediendo usted y yo? ¿Cuál es la fuente? ¿Todavía estamos buscando una fuente externa? ¿La pensión, la casa? Mira, uno tiene que hacer eso porque es natural, porque hay que hacerlo. Porque la Biblia dice, tenemos que vivir aquí proyectándonos como si el Señor se fuera a demorar 30 años, proyectándonos a eso, pero viviendo como si Él fuera a venir ahorita mismo, santificados como si fuera a venir ahorita mismo. ¿Qué motivación tan grande es esa? Que el Señor en cualquier momento va a venir. Entonces, ¿cuál es nuestra fuente? Todavía está. ¿Cuál es su fuente? ¿El empleo? Es que si yo tuviera un empleo fijo, hombre, eso es una ilusión, es una mentira. Nada hay fijo. Termino con esto. Un muchacho que se llamaba Alexander Sierra. Yo hace años me puse a manejar un taxi. Y resulta que el primer día bien, no gané plata, pero no perdí. Ya le cumplí al dueño del carro con su plata y el carro, la gasolina del carro. Al otro día no me alcanzó para la gasolina del carro, pero le llevé al señor la plata de él, ya iba perdiendo. Al tercer día ya estaba endeudado, no me alcanzó ni para la de él ni para la del carro. Y al cuarto día, y así duré un poco de tiempo.
y madrugaba a trabajar y yo decía, pero ¿por qué no me va bien? ¿Pero qué pasa? Y entonces era preocupado, uy, Dios mío, y entonces y salía a trabajar y hasta que un día me puse a pensar, yo tan tonto, lo único que estoy es matándome, desgastándome aquí, ni le estoy dando la plata completa al tipo, ni estoy ganando plata yo, y sí estoy desgastándome trabajando. El mismo afán no me dejaba ver la gente, no veía carreras, eso era una cosa loquísima. Bueno, y era un carro también feo y maluco. Pero aprendí, dije, no, el día que si yo no gano plata, no trabajo. Es decir, si manejando un taxi no gano plata, entonces lo entrego. Es mejor entregarlo de una vez y no estar ahí esclavo, supuestamente, trabajando. Y está uno perdiendo plata. Y la gente lo veía uno trabajando. Ridículo. ¿Cuál es nuestra fuente? Esta mujer sintió un deseo impresionante de que el Señor le diera de beber de esa agua. Ojalá usted y yo empecemos a sentir ese deseo impresionante e insaciable de buscar de Jesús. Porque cuando yo empiezo a buscar de Él va a suplir mis necesidades. Dime. Hace tiempos que escuché esta predicación en un pastor, cuando él decía acerca del agua que sacia la sed, yo lo entendí como el agua que sacia mi sed de pecar, porque el ser humano es insaciable en todo lo que tiene que ver Sí, lo la material. Biblia lo dice, los ojos del hombre nunca se sacian. Entonces, para que esa sed que sentimos de pecar, de decir mentiras, esa sed que sentimos de juzgar al otro, o sea, no sé qué clase de sed tengas, no sé cuál sea, pero Él la quita. Él quita esa, porque es una necesidad que se crea el mismo ser humano y nos perjudica a nosotros mismos. Entonces Cristo dice, ven a mí, porque de hecho ahí está hablando de ella, que dice cuántos esposos, no tenías uno, sino 5 maridos has tenido. No estaba saciada, ella necesitaba ser saciada. Ninguno la sació, ninguno la hizo sentir plena, completa. Quiere decir que el vínculo más cercano ni siquiera eso lo hace. Padre, te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos, por favor, a que nuestra fuente de sanidad seas tú. Nuestra fuente de provisión seas tú. Nuestra fuente de consuelo seas tú, Señor. Que cualquier sed que yo tenga de pecar, cualquier sed que yo tenga, Dios mío, que no satisfaga mis deseos, Señor, sean suplidas en ti. Tú estás interesado en eso, por eso dice en tu palabra que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Yo te ruego, por favor, que llenes a esta congregación de ti, de tu verdad, porque solamente tú, Señor Jesucristo, suple nuestras necesidades. Solamente tú eres quien nos da la capacidad de hacer riquezas, de disfrutarlas. Solamente tú eres quien nos da la capacidad de poder comer y saciarnos. Solamente tú eres quien nos da la provisión para hacerlo. Solamente tú eres quien nos da fuerza para tener un hogar sólido, estable. Solamente tú nos das la fuerza de poder soportarnos los unos a los otros. Solamente tú en las relaciones, Dios mío, es que nos muestras qué debemos y podemos hacer. Por favor, que en esta congregación tu verdad traiga sanidad, tu verdad traiga liberación, tu verdad traiga suplencia y restitución en el nombre de Jesús.